pasado, de Menzies, ayer y hoy. Una de las cosas centrales para moverse en la sociedad es la compostura y guardar las formas. Claro que ante la creencia de que todo es permitido en democracia, la vulneración constante y permanente de las formas hace que después también se violen las leyes. Pero las formas y los mensajes tienen mucho que ver sobre el hombre común, sobre el vulgo, sobre el pueblo. Y el único lugar donde jamás se le hubiese ocurrido a Perón convocar una reunión a los trabajadores sería en la sociedad rural argentina. Y este mensaje que da el gobierno de Macri, convocando al trinomio de la CGT a la rural, se podía haber evitado. Podrían haberse reunido en cualquier otro lugar del país. Porque la sociedad rural fue una de las piezas claves en 1955 para voltear al gobierno popular y ha sido, por lo general, la propuesta a contramano de lo que defiende el concepto de los trabajadores. Es cierto que la rural ahora tiene un ministro, sí, pero también es cierto que ese ministro, que preside la sociedad rural y que tiene que hacerse cargo de agroindustria, su propia hermana lo denunció por vaciamiento de un diario y lo denunció por no cumplir normas y reglas. Pero en la teocracia esas cosas se perdonan. Pero los trabajadores deben guardar las formas, más allá que la negociación que efectuaran con Triaca y con Quintana haya sido positiva, porque toda la prensa, que por lo general la tiene en contra del movimiento obrero, se va a encargar a decir hoy la reforma laboral en marcha. Y la verdad que no es la reforma laboral. La reforma laboral era lo que pretendía hacer el gobierno con el contrato de trabajo. La reforma laboral era lo que pretendía hacer el gobierno con el tema de las indemnizaciones. La reforma laboral profunda es la que no aceptó la CGT. Pero si no se guarda las formas y además carece de prensa y de difusión, porque el responsable de prensa, que es un muchacho del sindicato de seguro, no tiene mucho que ver con prensa, habida cuenta que la CGT está además el sindicato de prensa, podrían haber convocado a alguno de ese sector. Y entonces, la difusión de las cosas son importantes en momentos donde hay tanta sensibilidad popular y tanto reclamo abajo. Porque a partir del lugar físico donde el triunviro fue a acordar, da la sensación que el mensaje que manda la teocracia para afuera tiene que ver con que la reforma está en marcha. Por eso el presidente se animó a decir en Nueva York que el 90% de las cosas estaban logradas con los trabajadores, cuando en realidad ni siquiera se habían sentado a discutir. Porque están apresurados, porque necesitan, porque saben que no pueden afrontar los 30.000 millones de deuda que viene arrastrando la Argentina y que va a tener que levantar el año que viene, porque sabe también que en Estados Unidos si levantan las tasas va a desaparecer la posibilidad del dólar que anda dando vuelta por el mundo, porque sabe que puede ser afectada la economía argentina porque la agroindustria tiene problemas desde el biodiesel, el glifosato, cualquiera de las cosas que nos puedan afectar hasta inundaciones o tormentas y modificar de forma inmediata una tan herida economía argentina. Y entonces para afuera hay que decir lo que en realidad no ocurre. Pero la CGT debe guardar las formas. La CGT no puede primero ir a la rural y segundo no puede, a partir de esa visita a la rural, no ser claros ante la población. Hagan una conferencia de prensa y expliquen, porque hoy va a ir al Senado lo que se pactó y que en realidad la CGT le volteó todos los puntos graves que pretendía imponer el gobierno. Hay que esperar a ver cómo sale la redacción, porque obviamente hasta que no salga la redacción no se sabe. Y en el Senado, donde hay mayoría justicialista, también le van a seguir haciendo reformas y pasará a diputados. La idea del gobierno es que la ley, tanto de lo que ellos llaman reforma laboral, como la parte impositiva y como todo lo que están planteando, salga antes de diciembre. La necesidad de un auxilio a la asfixiada economía
hace que se diga afuera lo que no es real. Y los dirigentes sindicales, que se habían pintado la cara para pelear, llegaron a la conclusión que después del apoyo en votos que tuvo Cambiemos, no podían salir ellos a enfrentar al gobierno así porque sí, porque habían ganado una elección con un respaldo popular, más allá de le guste a quien le guste el resultado. Y entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de discutir punto por punto lo que quieren hacer. Y una de las cosas que se discutieron, que son fundamentales, es que para las indemnizaciones no se va a modificar el tema de las horas extras, que el gobierno las quería voltear, es decir, no quería pagar cuando se indemnización toda la historia de las horas extras. Un hecho muy importante ante el blanqueo de los trabajadores, que lo hizo incluir la CGT ahora y que no estaba ni siquiera en el pensamiento del gobierno, es que a los trabajadores en negro, ahora cuando venga el blanqueo, se le tiene que reconocer la antigüedad de cuando entraron. Es fundamental para su jubilación el día de mañana. Es decir, hubo un montón de cosas que se discutieron a favor de los trabajadores, pero las formas no están guardadas. No saben comunicar lo que están discutiendo y la prensa dicta al gobierno los va a presentar a partir de ahora como el gran avance de la reforma laboral organizada y hecha por el gobierno de Macri. Es evidente que a ellos quizás no le importe mucho esto, no le importa ir a la rural, porque en definitiva lo que querían era sentarse a discutir ese borrador. Y es indudable también que a nosotros sí nos preocupa, porque sabemos que no gozan de la mejor prensa afuera, porque sabemos que a los dirigentes sindicales se le pega con razón y sin razón, se le pega siempre, y que el movimiento obrero en su conjunto está esperando un mensaje de sus dirigentes que sea claro, porque lo van a bombardear diciéndole que se avanza en una reforma y la gente cree que pierde conquistas. Por lo tanto, tienen que hacer con urgencia una conferencia de prensa para explicar qué es el acuerdo preliminar. Repito, todo esto es un borrador, porque recién hoy lo mandan al Senado, el Senado va a seguir debatiendo lo que manden, después pasará a diputados, pero no importa, hay que ser claro, hay que guardar las formas. ¿Se imaginan ustedes que hay tantos lugares para reunirse, pero hacer la reunión en la sociedad rural y que la nación diga hoy, se avanza en la reforma, es, si bien es cierto que no es un diario que leen los trabajadores, es casi decir para afuera lo que dijo el presidente es cierto, entonces sigámosles prestando a la Argentina. Me parece que estamos parados ante una necesidad de sincerar cosas. Entiendo que pueden tener miedo a los carpetazos, entiendo que pueden tener miedo a la asfixia económica y financiera por lo que Cristina hizo con el manejo del dinero de las obras sociales, que llegaba casi a 30.000 millones, que no le correspondía tocarlos y los tocó y dejó de financiar todas las obras sociales, que Macri le había empezado a dar y que cuando se hizo el primer paro otra vez cortaron el chorro. Todo eso lo podemos entender, pero hay que explicarlo, hay que decírselo a la gente, porque si no, otra vez, repito, como gozan de mala prensa, los van a acribillar, esto entre comillas, periodísticamente hablando. Y de manera que, si uno se para analizar las cosas que discutieron, en realidad le bocharon el intento del Poder Ejecutivo. Le cambiaron cosas fundamentales. No se puede de ninguna manera renunciar a los derechos laborales. El gobierno quería que si un trabajador decía renuncio a mis derechos, arreglo, sueldo, no se puede. No se puede. Y eso, que venía como concepto del contrato de trabajo, está otra vez incluido en este intento de reforma. No se puede tocar el contrato de trabajo. Aparte de la discusión, esto que le decía antes, los derechos del trabajador blanqueado es muy importante, manejar la antigüedad. Por supuesto que la CGT está de acuerdo con el blanqueo, para que se pongan en blanco a todos los trabajadores, porque además aparece 1,5 millones más de trabajadores en blanco y 1,5 millones de trabajadores más que van a tener que aportar su cuota sindical a la caja, etcétera, etcétera. Así que eso es conveniente para todos.
Pero el gobierno, ¿qué quería? Que inmediatamente, una vez que se blanqueara, a partir de ahí tenía antigüedad. No, lo tiraron como corresponde. Tiene que aceptar el patrón la fecha en que tuvo en negro por primer día de trabajo al trabajador. Es decir, se mantiene la antigüedad. Un hecho, repito, muy importante. Después, no hay ningún cambio a las formas de trabajo. Es decir, pretendían que un patrón pudiera decirle a un señor que maneja una máquina que maneje otra máquina. No se puede hacer. La modalidad de trabajo no se puede cambiar. Lo que establecen los convenios colectivos se debe respetar. Las especialidades. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no salen primero ellos a hablar y a decir las cosas que después tergiversan los medios y los hacen quedar como que la CGT entregó todo, o como que la CGT está acorralada, o cualquier otro disparate de los tantos que se dicen y que seguramente se van a decir? Por eso, cuando uno tiene que sostener la defensa del movimiento obrero, hace expresa aclaración que no es la defensa de los dirigentes transitorios, sino del concepto del modelo. Y me parece que Smith, que Acuña y que Daer estaban muy preocupados por cosas que son importantes, pero se desentendieron de lo más importante, que se entere el trabajador que ellos no fueron a entregar a nadie. Díganlo, explíquenlo, porque van a ser crucificados con la intención que avanza cada día más para destrozarlos. A ver si entienden esto. Y entonces, frente a esta cosa que está pasando a diario, y frente a esta situación, donde el presidente se animó a decir en Nueva York, no en la visita oficial a Washington, no, fue a Nueva York como un ciudadano cualquiera a encontrarse con los dueños de la usura y dijo: el 90% de la reforma está arreglado. No es cierto, la CGT le rebotó la reforma. Pero si no lo dicen, todo el mundo va a avanzar sobre esa idea. Y además, todo esto es provisorio, porque repito, en definitiva será el Parlamento el que deba aceptar una ley que tendrá que debatir. No se puede dejar las formas de lado. No se puede, por más voluntad que tenga, poner a un representante de la compañía de seguro al frente de prensa. No puede ser. No corresponde. Tienen trabajadores de prensa en la CGT, pongan a cualquiera. No se comunican bien. Y la falta de comunicación con la sociedad los va a terminar mezclando en cosas que ustedes defienden y que la gente cree que entregan. Y si este mensaje no lo analizan y no lo toman con seriedad, van a pagar las consecuencias de una sociedad que los va a castigar. El maltrecho dirigente sindical tiene que guardar la forma. No puede ir a la rural a reunirse con el gobierno, porque hay un hecho histórico que indica que allí lo que siempre ocurrió fueron acuerdos en contra de los trabajadores y nunca a favor de los trabajadores. No puede ir la sociedad rural a ser el lugar físico de una reunión entre la CGT y el gobierno de Macri. Sí puede ser la sede natural del macrismo, sí puede ser el lugar de reuniones del gabinete de Macri porque tiene un ministro que es el presidente de la rural. Pero entienda, el trinomio de la CGT no es el lugar de los trabajadores.